Padre precioso, en esta hora disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo, Señor, nuestros pensamientos a ti. Señor, en esta hora declaramos que absolutamente nada nos distrae para recibir de tu palabra. Nada nos distrae, Señor, para obtener tu bendición, tu presencia y tu gloria. Lo que hoy tú tienes destinado, Señor, yo declaro que así será, conforme a tus planes. Tú así lo harás, bendito Señor. Habla lo que tengas que hablar. Dirígete del modo que tú lo quieras hacer, Señor. Aquí está tu sirvienta, Padre precioso. Dispongo mis labios. Ahora, Señor, te los entrego a ti para que tú hables. Anhelamos, Señor, escuchar de tu sabiduría. Anhelamos escucharte a ti, Señor, porque lo que yo pueda decir no es nada importante, pero tu palabra, Señor, es lo más preciado que podamos obtener en esta tierra. Dispongo, Señor, todo mi ser para honramos y te glorificamos en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues bueno, en esta hora yo traigo un pequeño mensaje. Espero no tardarme porque ya nada más tengo unos 30 minutos después del tiempo que me tomé de los anuncios. Así de que mi tema lo he titulado: la obediencia trae alegría. Para aquellos que les encanta notar, en esta hora la obediencia trae alegría. Yo quiero preguntarte en esta hora: ¿cuántos están convencidos de que son hijos de Dios? Levánteme su mano, por favor. Amén. Todos somos hijos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos en realidad en esta noche me pueden asegurar que son hijos al 100% obedientes? Ándele. Híjole, yo ahí sí no puedo levantar la mano porque de verdad que sí me falla un poquito. ¿Sabe? A veces como hijos, aquellos que somos padres, sabemos que a nuestros hijos se les barre una que otra cosa en cuestión a la obediencia. Y yo quiero que hoy podamos reflexionar un poquito en cuestión de cómo estás tú, qué actitud tienes, cuál es en verdad, si estás obedeciendo al 100%, si te falta un poquito más de obedecer, que a lo mejor la estás regando en algún punto. En esta hora yo creo que el Señor quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida, en que podamos ser 100% obedientes. ¿Cuántos en esta noche tienen la seguridad, la certeza de que quieren ser hijos obedientes? Porque si no quieres ser un hijo obediente, pues entonces esta conferencia no es para ti. ¿Cuántos creen en esta noche? ¿Cuántos quieren en realidad ser hijos obedientes? Amén, amén. Así es de que bueno, y yo me puse a pensar en esta hora para este tema. ¿En qué debemos de ser obedientes? ¿Cuáles son las cosas que debemos obedecer? Sí, hermana Yadi, pues yo me congrego, pues de repente vengo, trato de ser lo mejor que puedo. Pero creo que hay cosas que Dios ha dicho que debemos ser obedientes. Y vamos a empezar por algo bien básico. Algo bien básico en lo que Dios nos pide que seamos obedientes. Es mínimo los 10 mandamientos, ¿sí o no? Algunos de los mandamientos, alguien me podrá decir 3 mandamientos rápidamente que me digan. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Uno más. No robarás. Uno más solamente. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hay uno que me encanta, que por ahí dice nuestro Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que en ese rayamos, ¿sí o no? Si quieren me quito el micrófono y mejor así para no distraernos. Bueno, hay algunas cosas que Dios nos pide que seamos obedientes. Y yo quiero en esta hora que podamos enfocarnos un poquito en cuestión de la obediencia. Fungimos muchos papeles en el diario de nuestro vivir. Somos padres, hacemos el papel de padres, hacemos el papel de madres, de esposas, de esposos, de trabajadores, de ¿qué más? De gente que está en la sociedad. Pero se nos ha olvidado un papel importante que tú y yo debemos vivir diariamente, y es el papel de hijos. Estamos siendo obedientes a nuestro Dios Padre Celestial diariamente. Estamos realmente arrancando su corazón de alegría, que Él diga: wow,
qué obediente ha salido él. No me canso de decir qué obediente es, qué fiel es mi hijo. En verdad estamos haciendo bien nuestro papel como hijos obedientes. Estamos en la vida diaria trabajando, estudiando, haciendo, deshaciendo, resolviendo problemas. Pero hay una cosa por lo que nos llamamos cristianos, que somos seguidores de Cristo Jesús, que somos hermanos de Jesús y por lo tanto somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y se nos ha olvidado el papel importante por el cual estamos en esta tierra, que hacemos el papel de hijos de Dios. Y quiero decirte en esta noche, no solamente debemos obedecer los 10 mandamientos, Cristo Jesús mismo da más cosas en las cuales tú y yo debemos de ser obedientes. La palabra de Dios, vienen muchas cosas por las cuales Dios dice que debamos obedecerle. Ama a tu prójimo, por ejemplo decía mi esposo el domingo, diezma, sé obediente a tus autoridades, obedece a tus autoridades. Hay muchas cosas en las cuales Dios quiere que seamos obedientes. Pero déjame te digo una cosa, si tú no tomas la Biblia, si tú no tomas este gran libro, entonces va a ser difícil que tú y yo podamos ser hijos obedientes. Al contrario, al no saber en qué obedecer, vamos a vivir en una vida de desobediencia y por lo tanto no vamos a obtener las bendiciones de Dios. ¿Cuántos en verdad anhelan las bendiciones de parte de Dios? Déjame te digo una cosa, algo fuerte. Yo no he visto mucho en la Biblia que Dios bendiga las buenas obras. A lo mejor podrán decir, bueno, es que yo de verdad, hermana Yadi, hago muy buenas obras. Pero déjame te digo una cosa, Dios bendice la obediencia, no las buenas obras. Yo me pongo a pensar en la vida del hombre, de este hombre, Abraham. Abraham fue obediente y por lo tanto fue bendecido. Su obediencia trajo bendición. Ruth, al momento de ser esa buena nuera con Noemí, ¿sí es Ruth? Porque yo siempre me confundo con Ruth y Esther. Pero bueno, Ruth, al momento de ser una buena nuera, al momento de ser obediente a la palabra de Dios, trajo y desató bendición a su vida. Y no solamente a su vida, a la vida de su descendencia y de su suegra Noemí. Sabes, en esta noche yo quiero motivarte a que tú y yo podamos ser hijos obedientes. A que si estábamos cojeando por ahí de un pie, en algún punto estábamos desobedeciendo, que en esta hora nos alineemos a la voluntad de Dios y podamos ser hijos obedientes. ¿Cuántos anhelan ser hijos obedientes? Amén. Y yo quiero que podamos reflexionar un poquito. Sabes, tú y yo a veces no hemos sido obedientes por algunas cosas. No hemos sido obedientes al propósito de Dios. Tú y yo tenemos... Tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, ¿sí o no? Yo creo que sí. ¿Has sido obediente a ese propósito? Pastora, pues es que no sé para qué fui enviada a esa tierra. Cuando tú tienes conexión con Dios, cuando tú tienes comunicación con Dios, créeme que Él te revela el por qué debes de estar en esta tierra y el qué debes hacer en esta tierra. Hemos sido obedientes al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos sido obedientes a la voz que Él nos ha hablado y ha taladreado muchas veces nuestro corazón y nuestros pensamientos con algún mandato. Pero por temor, por miedo, por inseguridades no hemos obedecido la voz de Dios. ¿Has sido obediente en su palabra? Mínimo a los pequeños 10 mandamientos, no te pido más. ¿Hemos sido obedientes en amar a nuestro prójimo? En realmente obtener a un Dios, amar a un solo Dios que es nuestro Dios, no andar amando y poniendo en ese lugar privilegiado a una persona, a nuestro trabajo. ¿Hemos sido realmente obedientes como hijos de Dios? Y quiero preguntarte en esta hora, más bien quiero que podamos checar algunas cosas por las cuales muchos se salen del camino y no están en la obediencia a Dios. Punto número 1, el obedecer conlleva sacrificio. A veces he entendido el por qué mucha de la gente viene a una iglesia, se enamora de la presencia de Dios, empieza a entender la palabra, pero cuando ven lo que Dios les pide, cuando ven los mandatos de Dios, muchos se regresan atrás. ¿Por qué? Porque obedecer conlleva sacrificio. A veces el sacrificio de hacer a un lado, de sacrificar y de hacer a un lado nuestros propios deseos. Ir en contra a veces de nuestros propios deseos. Yo me puse a pensar, por ejemplo,
en el libro de Génesis capítulo 3, narra acerca de unas personas que son desobedientes. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? Son los primeros hombres en esta tierra, Adán y Eva. Por un deseo de ir a agarrar algo desconocido, por un deseo de su carne, desobedecieron y por lo tanto obtuvieron consecuencias. No es fácil obedecer a nuestro Señor. No es fácil entrar en obediencia. Cuando yo comencé en el Evangelio, muchos de ustedes saben y me conocen que mi lado pasado me gustaba mucho lo que era la danza contemporánea, la gimnasia, el jazz, el folclore, el ballet y todas esas cosas. Creía yo que el propósito en esta tierra era ser una gran bailarina de danza contemporánea. Creía que yo en esta tierra, mi propósito y mi gran éxito iba a ser presentarme en los mejores teatros de cada ciudad. Hubo un día en el que Dios dijo: hasta aquí, no más quiero que le sirvas al mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y hubo un momento en el que Dios dijo: hasta aquí, no más. Mi gran deseo en esta tierra era ser una gran bailarina de danza contemporánea, profesional, extraordinaria. Cuando Dios dijo eso, de verdad que para mí no fue nada fácil. Dejar a un lado mi deseo, el deseo que yo creía por el cual estaba en esta tierra, que fue completamente quitado por un nuevo propósito que Dios estaba poniendo en mi vida y que yo no lo quería tomar. Yo decía: es que eso no es para mí. Yo no sé ser una buena cristiana, yo no sé hablar bien para predicar, yo no sé evangelizar, yo no sé predicar, yo no sé hacer muchas cosas. Yo lo que sé hacer bien es bailar, es danzar bien. ¿Por qué me quitas esto? Yo le decía: ¿por qué me lo quitas? Si me has dado este don para danzar, si me has dado este talento para mover bien las piernas y no tener dos pies izquierdos, ¿por qué ahora me quitas eso y ahora me entregas un nuevo propósito para mí? Cuando Dios hizo eso, de hacer a un lado mi vida pasada, fue hacer a un lado y sacrificar mi deseo. Y no muchos lo quieren hacer. Yo me he fijado que hay muchos en la iglesia que se llaman ser cristianos, pero que les encanta todavía ir a tomar con los amigos, que les encanta todavía conservar esas amistades, conservar esas cosas del mundo. Cuando Dios dice: quiero que me ames solamente a mí, quiero ser tu único Dios, es dejar a un lado todas las cuestiones del mundo y realmente entregarte al 100% a tu Dios. No es nada fácil. Por eso es de que no muchos se quieren llamar ser cristianos, no muchos entran en la obediencia de Dios, no muchos obtienen las grandes bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque siguen un pie en el mundo y un pie con Dios, y a Dios no le sirve eso. O Dios te quiere o bien entero o no quiere nada. Dios quiere hijos obedientes que puedan dejar a un lado sus deseos, sacrificar sus deseos, sacrificar sus gustos, sacrificar lo que les gusta por obedecer a Dios. Es difícil y a lo mejor tú estás diciendo: híjoles, no voy a poder ser obediente. La verdad, a mí me laten todavía un montón de cosas allá afuera. La verdad, yo todavía estoy bien arraigada, apegada a los deseos que tengo personales. Y está bien, pero pregúntale a Dios: en verdad, Señor, este deseo que yo creo que tengo personal, ¿es mío o es tuyo? Para que entonces camines en obediencia. Porque cuando tú caminas en obediencia, déjame te digo una cosa: podrás pasar dificultades, podrás pasar tribulaciones, pero jamás caerás en derrota, porque Dios te llevará al éxito en lo que Dios quiere hacer. Pero necesitas ser obediente aún en tus deseos, y sacrificarlos y decir: ok, Señor, los hago a un lado por obedecerte. Yo no me imagino de verdad la alegría y el corazón que Dios esté teniendo cuando tú y yo decimos: Señor, sacrifico mis deseos por entregarme al 100%. Mira, yo no estoy aquí para vanagloriarme.
Pero yo muchas veces decía, yo no sirvo para hablar. A mí pónganme en un escenario y bailo muy bonito y danzo muy bien y hago las cosas muy bien, pero yo no sirvo para hablar. Cuando yo entregué mi gran deseo en esta tierra, que era bailar, que era danzar, y a lo mejor no era malo hacerlo, porque no iba y bailaba en las discotecas, no iba y bailaba otros rollos a lo mejor feos, ni bailaba al dios fulano de tal. Simplemente era un arte y para mí era un arte. Pero cuando yo entregué ese deseo, yo le dije, Señor, aquí estoy para obedecerte. No sé lo que voy a hacer, no sé si me va a tocar predicar, pero si me toca predicar, adelante, lo que tú tengas que hacer. Le dije, pero hazlo tú. Yo quiero vivir en obediencia, yo quiero vivir agradándote a ti. Cuando tú haces eso, Dios empieza a transformarte de una manera que ni tú mismo te conoces. Te transforma para bien. Dios lo ha hecho en mi vida. Yo era una persona introvertida, insegura, con una autoestima tan baja, y yo sé que a muchos de ustedes les he comentado esto y que muchos de ustedes me dicen, no es cierto, eso no es cierto. Claro que sí, y orgullosamente puedo decir que lo era, que estaba atada y esclavizada a muchos pensamientos, a muchas ideologías, a muchas cuestiones. Pero al momento de haber sacrificado mi deseo, de haber muerto, de haberlo entregado a nuestro Señor y entregarme al 100% a Él, para obedecerle tal y cual Él me dice, que a veces me falla, pues sí, porque soy ser humano, pero al haberme entregado a nuestro Señor, yo he visto la bendición que Él me ha dado. Yo he visto cómo Dios ahora Él me ha hecho hablar. Y no solamente hablar para hablar bonito, porque no me considero una persona que hable bonito, pero sí tener el valor para hablar de su palabra, sí tener la valentía para hablar de Él. Renuncia a tus deseos, sacrifica tus deseos por obedecer a Dios. Yo sé que tú sabes cuáles son esas cosas. Ese deseo a lo mejor de seguir guardando resentimiento. Pastor, es que lo que me hizo, la verdad, fue muy duro. Sabes, puedo decirte, puedes seguir en esa desobediencia, de seguir guardando resentimiento por esa persona, de seguir sintiendo ese dolor por esa persona. Pero entonces sufrirás las consecuencias. Adán y Eva, al momento que desobedecieron, hubo una consecuencia. ¿Cuál fue esa consecuencia? Usted la sabe. ¿Mandé? Al momento que ellos desobedecieron, hizo Dios algo así, faz. Fueron desterrados, fueron sacados del Edén. Tú y yo podemos seguir siendo obedientes, desobedientes, en guardar resentimientos, porque Dios nos manda en una oración muy pequeña, que es el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados, ¿cómo? También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Dios anhela que tú y yo perdonemos, que perdonamos a aquellos que nos ofenden. Si tú quieres seguir en esa desobediencia, adelante, pero déjame te digo una cosa: consecuencias van a traer, consecuencias vas a traer a tu vida al desobedecer. Si hubo una consecuencia en Adán y Eva, que no haya consecuencias al ser desobedientes a nuestro Señor. Muchos piensan que han sido desobedientes, a lo mejor en una cosa, y por lo tanto viven viviendo cada día de su vida las consecuencias de la desobediencia. Pero piensan que es algo que Dios tiene en contra de ellos. Piensan que es más, a lo mejor el enemigo les está atacando, cuando no nos hemos dado cuenta que por desobedientes hemos atraído consecuencias a nuestras vidas. No es que a Dios le agrade vernos así, no es que a Dios le agrade vernos pobres, es que no hemos sido obedientes al diezmar. Por lo tanto, traemos una consecuencia, que es la pobreza. No hemos sido obedientes al quitar ese resentimiento. Por lo tanto, hay una consecuencia, que vivimos en tristeza. No hemos sido a lo mejor completamente obedientes a nuestro Señor, y por lo tanto vivimos en una consecuencia diaria.
y que pensamos y oramos porque el Señor nos ayude, porque el Señor nos libre, porque el Señor nos prospere, porque el Señor nos ayude. El Señor anhela lo mejor para nosotros. Nuestro Padre Celestial anhela lo mejor para nosotros. Lo que Él quiere es que vivas en obediencia, perdonando, diezmando, haciendo las cosas bien, poniéndolo a Él en primer lugar. Vive mejor las consecuencias positivas que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? ¿No se está durmiendo? Qué bueno, porque ya casi termino. Hay una cosa más, que cuando tú y yo obedecemos, necesitamos pagar un precio. Es difícil pagar un precio. Y ahora sí quiero que me acompañe a Mateo capítulo 26. Solamente le he dicho algunas cosas de la Biblia, pero no hemos citado. ¿Sabe otra de las cosas que me pone nerviosa estar acá al frente? Es que desde hace 2 meses no dejo a mi hija así sola, y yo solamente sé cómo calmarla. Así es de que no se preocupen si la escuchan llorar. Usted acá en lo que estamos, que yo también estoy nerviosa. A ver si se calla. Capítulo 26, versículo 39. 26, 39. Y lo que mi Biblia, el lenguaje actual, dice: escucha, Jesús fue al monte Getsemaní y le dijo estas palabras. Fue un momento antes de él ser entregado para entonces ser crucificado. Y le dijo estas palabras a nuestro Dios. Le dijo: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Me encanta la actitud que Jesús tiene. Él es el primero que nos enseña a cómo entregar nuestra voluntad. Él es el primero que nos dice cómo entregar nuestra voluntad. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil decir: sí, pues voy a la cruz y que me crucifiquen y que muera y que entonces baje al infierno y que le quite las llaves al enemigo? ¿Usted cree que para Jesús fue fácil haber entregado su voluntad, su deseo? Mismo Jesús dijo: mi deseo, Padre, es no ir a esa cruz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Cuántos podemos entregar nuestra voluntad? ¿Cuántos podemos morir a nuestro deseo? Así como Jesús, Él es el primero que nos enseña a hacer a un lado, a morir, a quebrantarnos, a decir: entrego mi voluntad, entrego mi deseo, entrego y pago un precio con tal de obedecerte. La obediencia no es tan fácil. Si fuera fácil obedecer a nuestro Señor, como dice mi esposo, este lugar estuviera lleno de muchos cristianos con letras mayúsculas, no cristianos con letras minúsculas que se congregan cada vez que quieren. No, sino cristianos con letras mayúsculas. No es fácil obedecer. Mismo Jesús le costó, mismo Jesús sacrificó su voluntad y decir: Padre, cómo deseo no hacer esto, pero sabes, papito hermoso, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser obedientes, a sacrificarnos un poquito? Jesús fue el primero en que sacrificó todo su cuerpo, todo su ser, toda su vida. Y tú y yo no nos podemos sacrificar un ratito los días domingo, de dejar de trabajar con tal de pagar esa deuda, porque así lo hacemos. Es que Dios sabe que necesito trabajar para pagar esa deuda. Dios sabe que necesito trabajar para poder solventar estos gastos. Tú y yo no podemos sacrificar un poquito de nuestro trabajo y de nuestra solvencia económica para entregarle a Dios. Como dijo nuestro Padre Celestial: acuérdate del día de reposo. Ese día será santificado y entregado a Dios. Pero tú y yo no podemos sacrificarnos un poquito de nuestro tiempo. Tú y yo no podemos sacrificarnos
y dejar a un lado nuestros deseos por ser obedientes a nuestro Dios. Jesús fue el primero que nos enseñó a entregar su voluntad y ser obediente a nuestro Padre Celestial. Él fue el primero en enseñarnos el camino de la obediencia. ¿Cómo? Entregando su voluntad, entregando su vida. Y solamente Dios dice: quiero que me entregues no todo tu dinero, solamente el 10%, que es el diezmo. Y a ti y a mí nos cuesta ser obedientes, sacrificar un poquito. A lo mejor con ese pequeño 10% querías pagar alguna cosa, querías comprarte alguna cosa, pero a veces tú y yo se nos ha hecho difícil sacrificar algunas cosas por ser obedientes a Dios. Sabes, en esta noche te digo con el corazón en la mano: aprende a ser obediente. Creemos que con solamente venir a la iglesia vamos a arrancar bendiciones de parte de Dios. Creemos que con solamente orar y leer la Biblia vamos a obtener las bendiciones que tanto le hemos pedido a nuestro Señor. Pero Dios no bendice las buenas obras, Dios bendice la obediencia. Dios bendice a los hijos obedientes. Necesitamos tú y yo aprender a caminar en obediencia, no a caminar como nosotros queremos en la vida cristiana, a congregarnos de vez en cuando, a diezmar lo que queremos cuando nuestro diezmo debe de ser íntegro y diezmamos lo que queremos. Cuando se nos ha hecho difícil honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque pues como no hicieron un buen papel en esta tierra con nosotros, pues entonces ¿para qué honrarlos? No se lo merecen. Y muchas cosas más que Dios nos pide, muchas cosas más que Dios nos pide que seamos obedientes. A Dios le interesa que tú y yo seamos obedientes. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe bien que al tú y yo ser obedientes, estamos protegidos por Él. Estamos en el hueco de su mano, estamos bajo sus alas, protegidos, escondidos, y podemos fácilmente en esa protección arrancar y tomar bendición. A Dios le interesa que tú y yo seamos obedientes por ese motivo, porque al momento que tú y yo somos desobedientes, Él dice: yo quisiera tenerte aquí cubierto, pero tu desobediencia te ha salido y te quedas a la deriva. Te quedas como Adán y Eva, desterrados, fuera del lugar, fuera de la cobertura, fuera de la protección. Por lo tanto, estás expuesto a que algo te pase. Estás expuesto a que el enemigo fácilmente haga y deshaga de tu vida, de lo que Dios te ha dado, de tu casa, de tu hogar, de tu economía. Cuando tú y yo somos obedientes, Dios trae una protección. Y no es tan fácil que el enemigo venga y nos dé una puñalada o nos dé una patada. Por eso es de que Dios, si tú te fijas en muchas partes de la Biblia, en muchas, y no quiero ser específica, pero en muchas partes de la Biblia, habla acerca de la obediencia. Porque a Dios le interesa tenerte protegido y bendecido. No le interesa que estés fuera de sus propósitos, que estés desterrado, que estés allá a expensas de a ver qué es lo que te pasa. Porque Él anhela, como dice su palabra, Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Pero ¿dónde? Aquí, no allá. Necesitamos ser hijos obedientes para entonces arrancar las bendiciones de Dios. Cuando tú y yo somos obedientes, es fácil y seguro que tú y yo obtengamos los deseos de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: deleítate en su presencia, para que entonces puedas obtener las bendiciones, puedas obtener los deseos de tu corazón. ¿Pero dónde? Aquí, en la protección, donde Dios te cubre, donde Dios te guarda, donde Dios quiere que tú estés. Ahí es donde Dios te va a bendecir. Camina en obediencia. Cada paso que tú des en esta vida, cada paso que tú des en esta tierra, que tú le digas: Señor, estoy siendo obediente a tu palabra, estoy siendo obediente al propósito que tú me has dado en esta tierra. Que Padre, a lo mejor estás comenzando a ser obediente en la palabra de Dios, a no robar, a no matar, a tener solamente a nuestro Dios como el único y suficiente Salvador. A lo mejor empiezas a honrar a tu padre y a tu madre, empiezas a amar a aquel que te ha herido, empiezas a amar a tu prójimo. Pero estamos siendo obedientes
al propósito que Dios nos ha dado en esta tierra o le hemos huido? Porque yo sé que muchos de nosotros sabemos a lo que hemos sido llamados en esta tierra. ¿Cómo lo voy a saber, pastora Yadi? ¿Cómo lo voy a saber a lo que he sido llamado en esta tierra? Cuando tú haces algo y tienes la alegría y la paz por hacerlo, eso es a lo que Dios te ha llamado. A lo mejor cuando tú has orado por algún enfermo y cómo has salido de haber orado por ese enfermo con paz, con alegría, con entusiasmo, ese es a lo mejor el llamado que Dios te ha dado. ¿Lo sigues haciendo? A lo mejor tienes una alegría absoluta cuando tú vas y predicas el evangelio, cuando tú vas y evangelizas a tus seres queridos, a tus vecinos en la calle. Te es muy fácil hablar. A lo mejor ese es tu llamado, a lo mejor ese es tu propósito en esta tierra, por lo cual Dios te mandó. A lo mejor es llevar alegría a las personas. A lo mejor es dar amor a aquellos que están solos en esta tierra. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Estás siendo obediente al propósito que Dios te ha dado en tu vida en esta tierra? No ha sido solamente el propósito de tu vida trabajar y solventar los gastos. No, señoras y señores, no hemos sido llamados solamente para eso, para pagar las deudas y vivir en una situación estresante cada día en esta tierra. No hemos sido llamados para eso. ¿Cuál es tu llamado en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios ha destinado en tu vida? ¿Estás siendo obediente? A lo mejor por no caminar en esa obediencia, no estás viviendo la bendición de Dios y estás viviendo en las consecuencias que trae la desobediencia. Aguas. No le eches la culpa a Dios de todo lo que te pasa. No le eches la culpa al enemigo de todo lo que te pasa. No le eches la culpa a tus seres queridos de todo lo que te pasa, porque probablemente estés viviendo las consecuencias de una desobediencia, por lo que tú no fuiste fiel a nuestro Dios. Por lo tanto estás viviendo en esa consecuencia. Vive en obediencia para que esos planes de calamidad se conviertan en planes de bendición de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Amén. Pastora Yadi, entonces ahora se trata de reprimir mi voluntad. No, no se trata de eso. Y entonces haga lo que Dios me pide, pero pues es que no lo quiero hacer y de mala gana lo voy a hacer. No, no se trata de reprimir ni hacer la voluntad de Dios de mala gana, porque Dios tampoco bendice la mala gana. Se trata de que tú y yo hemos entendido que el sentido de nuestra vida es obedecer a Dios. Hemos entendido que si Él es nuestro Padre y queremos ser sus hijos, que debemos ser hijos obedientes. Al menos yo me desespero cuando mi hijo Emanuel no me obedece y le estoy diciendo: Emanuel, recoge eso, Emanuel, recoge eso, Emanuel, recoge eso. Hasta la 10ª vez, o a lo mejor la 3ª vez, se lo digo gritando: Emanuel, te estoy diciendo que recojas eso. A mí no me es grato estarle diciendo, regañando a mi hijo, estarle llamando la atención. El decirle: por no haberme obedecido, Emanuel, hoy no tienes tiempo para jugar. Por no haberme obedecido, Emanuel, no te voy a dar dinero. Y es muy fácil en la vida, es muy práctico en esta tierra ver esa obediencia a nuestros hijos. Pero no ha sido tan fácil cuando tú y yo, Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Al menos yo no quiero desesperar a Dios. Yo no quiero que Dios me lo tenga que decir 10 veces para entonces entender, y a regañadientas y a nalgadas me haga entender que debo de obedecer. ¿A cuánto les gustaría eso? A mí no. ¿Cuántos han sentido a veces, y a mí me ha pasado, cuántos han sentido a veces que a nalgadas Dios nos ha hecho obedecer? Y órale, y es por aquí, y ahí te van 2, tas, y nos duele, pero nos empareja. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Y les cuento rápidamente. Yo le dije: Señor, sí, dejo mi vida de allá del mundo de la danza y que shalala, y me entrego a ti. Pero de repente me decían: oye, Yadi, ¿sabes que va a haber una presentación? ¿Qué tal? ¿Qué te interesa? Vamos, te entreno y le damos. Y yo: iré, no iré. Pues sí voy. Y a nalgadas, tas. Dios me decía: te dije que no podías seguir desobediente. Tienes que obedecerme y dejar tus deseos, dejar a morir a tu voluntad y entregarte al 100% a mí.
Con lágrimas me hizo entender y con lágrimas me hizo obedecer. Desde entonces he dicho: Señor, alegremente te quiero obedecer. La obediencia trae alegría y alegremente te quiero obedecer. No necesito de nalgadas, no necesito de llamadas de atención para entonces obedecerte. Quiero que a la primera que tú me digas: Yadi, tienes que hacer esto, yo diga: estoy presta y dispuesta para ser obediente a ti, Señor. ¿O necesitamos de nalgadas y necesitamos de regañadas? No, seamos obedientes, porque a veces las nalgadas y las llamadas de atención duelen. Sea obediente a la primera. ¿Cuántos dicen amén? Para poder terminar, Dios prueba nuestra obediencia y la lleva hasta el límite. Quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Abraham, el padre de la fe y el ejemplo de la obediencia, y padre de la obediencia. Quiero terminar rápidamente con esto. Los llevé al libro de Génesis, pero yo sé que ustedes ya se saben esta historia. Por lo que tanto Dios le había pedido a Abraham, por lo que tanto Abraham Dios le había pedido a Abraham, a Dios, que era un hijo, se lo entregó. Dios le dio un hijo llamado Isaac. Y Dios le dice: quiero que me entregues a Isaac, que lo sacrifiques. Ha de haber sido tormentoso y difícil haber entrado en esa obediencia a Abraham. Mas sin embargo, tú y yo sabemos el final de esta historia, donde Abraham obedientemente lleva a Isaac al monte, y a punto de matarlo, de sacrificarlo, Dios le dijo: para, he visto que eres obediente y que no me has negado a tu hijo, por lo tanto te bendeciré. Dios dijo estas palabras a Abraham. Y sabes, Dios llevó la obediencia de Abraham hasta el límite. Un segundo antes de poder sacrificar a su hijo, Dios le dijo: para. Muchos de nosotros hemos sido obedientes a lo mejor a Dios, pero Dios lleva nuestra obediencia hasta el límite. Hasta el límite. Prueba nuestra obediencia hasta el límite. A lo mejor tú y yo ya perdonamos a esa persona y Dios nos dijo: quiero que perdones. Y tú dijiste: ya perdoné, ya lo hice. Dios dice: ¿es en serio? Voy a probar tu obediencia, si es que en verdad me estás obedeciendo en perdonar. ¿Y sabes lo que a veces Dios hace? Hace que esa misma persona que te hirió te vuelva a herir, y un poquito más fuerte, porque Dios quiere ver si en verdad tu obediencia es sincera o es por puro interés. Dios a veces prueba nuestra obediencia y la lleva hasta el límite. Hace unos pequeños días me comentaba una hermana y me expresaba lo que Dios había hecho en ella, y quiero poder con ustedes compartir este testimonio de ella. Me dijo: ¿sabes qué, pastora? Me dijo, días anteriores, una semana antes, me dijo: voy a entregar mis negocios, a traspasarlos. Voy a traspasar mis negocios. Yo dije: ay, los vas a traspasar, pero si ganas muy bien en tus negocios. Son venta de negocios de celulares, se gana muy bien, ¿sí o no? Me dijo: Dios me dijo que lo hiciera. Dice: fui a unas conferencias de Estados Unidos, Dios me habló y me dijo que entregara mis negocios. Dice: te soy sincera, la verdad no quiero, me duele entregar mis negocios. Y mis hijos me han dicho: mamá, si tú traspasas esos negocios, ¿de qué vamos a vivir? Y ella simplemente dijo: Dios dirá, simplemente quiero obedecer. Y el día apenas hace 2-3 días me dijo: Yadi, ¿qué crees que pasó? Le dije: ¿qué? Dice: Dios me dijo que traspasara mis negocios,
Dios puso hasta el comprador así, Dios lo puso luego ahí, y yo dije, está bien, no lo quiero hacer, es mi fuente de ingresos, pero si Dios dijo que lo hiciera y que me dedicara al 100% a Él, pues Dios sabrá. A mí me ha sido un placer y un gusto cuando voy y oro por las gentes, y pues entonces ya no me dedicaré a los negocios y me dedicaré a orar entonces, porque eso es lo que Dios ha de querer de mí. Se lo entregaré mis negocios, de los cuales gano muy bien, obtengo muy buenos ingresos, pero si Dios quiere que le entregue mi economía, adelante, lo voy a hacer. Y me dijo, ¿qué crees, Yadi? Que al momento de que yo ya iba casi a firmar, yo dije, pues ya este es el día en que vamos a firmar, traspasar los negocios, dar y vuelta. Me dijo la persona, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Cuando esa persona me dijo, ya no quiero eso, dice, vino a mí una paz. Y dije, gracias, Señor. Dice, aunque eran míos los negocios, yo sentí como si Dios me diera algo para mí, algo grande, algo nuevo, algo que yo no tenía. Dice, yo pude sentir cómo Dios me dio algo. No es que Dios me regresó, dice, porque los negocios siempre fueron míos, pero cuando yo hice el decirle, Señor, te entrego mis negocios, absolutamente morí a eso, se lo entregué, se lo di. Y cuando Dios me dijo, son tuyos otra vez, dice, yo no sentí que Dios me los regresó, yo sentí que Dios me dio algo grande. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que Él sea el todo para ti, que tú veas cada cosa en tu vida que Él te lo da. Él quiere que renuncies a todo y que Él sea lo primero en tu vida. Le dije, lo que pasa es de que probablemente, le dije, fulana de tal, probablemente tu Dios eran tus negocios, tu prioridad eran tus negocios, tu tiempo, tu vida eran tus negocios. Y lo que Dios quiso hacer fue probar tu obediencia, probar tu fe y decir, te quito tus negocios para que entonces sea yo lo primero. Pero cuando Dios vio su obediencia y vio su corazón de haberle entregado y decirle, sí, ahora tú eres lo primero, Dios le dijo, por lo que ahora yo soy lo primero en tu vida, te regreso aquello, porque has entendido que lo primero en tu vida no son los negocios, no son tus ingresos, sino soy yo. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Probablemente pruebe tu obediencia y te haga, a lo mejor como Abraham, quitarte tu Isaac por un momento, sentir que Dios te lo quita, pero ¿sabes qué? Dios te lo regresará. Pero Dios quiere ver que sea Dios lo primero en tu vida, que seas obediente a lo que Él te manda, aunque para ti sea ilógico, aunque para ti te resulte difícil de hacerlo. A esta amiga que le cuento, le fue difícil, me dijo, Yadi, me fue muy difícil, la verdad, entregar mis negocios. Dice, son años que yo hice de estos negocios, fueron años que yo trabajé de día y de noche por levantar esos negocios. Y así como así, que Dios me diga, dámelos. Dice, no fue nada fácil. Hablamos de muchos miles de pesos. Le dije, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que entregaste eso y que fuiste obediente, porque sabes, una gran recompensa de Dios viene a tu vida, una gran bendición de Dios viene a tu vida. Yo no sé lo que Dios tenga para ti, pero si a lo mejor Dios ha aprobado tu obediencia, qué bueno que la está aprobando, porque entonces viene algo bueno. Y ¿sabes qué? Esos planes de bienestar y esos planes grandes, Dios los está haciendo y los está armando para que tú seas bendecido en esta tierra. ¿Cuántos pueden creer eso?